claves para el avivamiento. Diga al que está a su lado, claves para un avivamiento. Mire, sabe que la definición de avivamiento, si lo busca usted en la RAE, tiene varias definiciones. Una es traer a la vida, incrementar la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. Evangélicamente, cuando hablamos de avivamiento, hablamos de un despertar del creyente. Pero podemos tener una imagen de un fuego. Usted tiene un fuego que se está apagando, que están las brasas, y tú dices, uy, que tengo que hacer más carne. ¿Cuántos hacen barbacoa aquí? ¿A cuántos les encanta la barbacoa? Yo sé que muchos, hay un par de cocineros entre nosotros. Uy. Dice, aviva el fuego porque hay que hacer más. ¿Y usted qué hace? Mete algo y se aviva, ¿verdad? Evidentemente, cuando el fuego está apagado no se puede avivar. Habría que encenderlo primero para poder avivarlo. Entonces, cuando hablamos de avivar, es algo que está encendido, pero que necesita más llama. Lo vemos en el fuego. Necesita ponerle algo, algún aliciente, algo, combustible, para que pueda seguir ardiendo. Por eso dile que está a tu lado, es necesario que nos avivemos. Y usted puede decir, ya yo estoy avivado, no importa, más fuego, más llama, más combustible, más leña. Dígale que está a su lado, leña al fuego. ¿A que sí? ¿A que sí? Entonces oramos por avivamiento, oramos por eso despertar, por ese traer vivacidad, un arrepentimiento, un moverse en la búsqueda del Espíritu Santo, en su presencia, recubiertos del amor, de la fe, de la esperanza, de la santidad, de todo aquello que nos lleva a esa maravillosa persona del Espíritu Santo. Como decía yo el martes, que tenemos un cartel maravilloso ahí a la entrada en el tablón de anuncios, que lleva ahí mucho tiempo, que dice, el avivamiento no es emoción, es conmoción, te sacude por dentro, provoca cosas en tu vida, provoca cambios, provoca transformación, es ese fuego que se va avivando cada día más. Dice, el avivamiento no es ilusión, no es pensar, ay, me gustaría, ay, qué iluso podemos llegar a ver a veces. El avivamiento es oración. ¿Qué es el avivamiento? Oración, comunión con Dios, intimidad con el Espíritu Santo. Algo se produce en tu tiempo con Dios que se deja notar cuando estás en medio, ahí donde te mueves. Entonces, ¿cómo oramos por avivamiento? ¿Y cómo sabemos de verdad si estamos metidos en ese fluir o caminamos en ello? Y creo que el libro de Daniel, que es el que voy a compartir el día de hoy, nos da unas claves precisas, concretas, que están ahí para ver cómo estamos viviendo o de qué manera nuestra vida se está avivando o no se está avivando. ¿Cuántos quieren avivar su vida en el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Diga, yo quiero más de Dios. Si quiere más de Dios, hemos venido a la iglesia porque queremos más de Dios también, ¿verdad? Bueno, podríamos haber quedado acostados en la casa o haber ido a la playa, que está el día buenísimo, pero estamos aquí porque queremos más de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Diga que está a su lado, qué bueno que viniste. Porque quieres más de Dios. Y yo quiero más de Dios. Y anhelo más del Espíritu Santo. Libro de Daniel, capítulo 9, versos del 1 al 10, dice lo siguiente. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, dice Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¡ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice Daniel, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde lo has enviado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, dice Daniel, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, y de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión
y el perdón. Diga compasión y el perdón. ¿A quién le pertenecen? Al Señor. Y sigue diciendo él, porque nos ha revelado, porque nos hemos rebelado contra él. Y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Cuántos conocen, cuántas veces hemos hablado de la vida de Daniel? Voy a hacer un resumen rápido. La vida de Daniel fue un joven que se cree que entre 12 o 13 años fue sacado de su familia y llevado a Babilonia, cuando los ejércitos babilónicos habían hecho influencia sobre Israel. Fue ese primer grupo deportado por el rey o el emperador Nabucodonosor. Allí tuvo que aprender cultura, lengua, protocolo, porque Daniel, junto con algunos jóvenes de la época, ya le digo, adolescentes, fueron llamados para trabajar en la corte del rey. Muchos sostienen que incluso en ese tiempo los jóvenes eran castrados, es decir, le cortaban los testículos porque iban a estar en palacio, iban a estar con las princesas, con las doncellas, y para evitar que cualquier heredero legítimo pueda acceder al trono, los volvían eunucos. Y se cree que incluso Daniel fue uno de ellos, aunque no hay certeza en la palabra de Dios. Allí el favor de Dios estaba sobre la vida de Daniel desde el principio, porque él quiso permanecer fiel al Señor. Recuerda cuando hablábamos de la comida, que él no quiso comer, porque era comida inmunda la que presentaban al rey, y era animales que ellos no comían en aquel tiempo. Y él le dijo, no queremos comer esta comida, no nos contaminaremos con la comida del rey, porque los manjares del rey también iban para toda la corte, y ellos estuvieron por mucho tiempo comiendo legumbres. ¿Y qué más? Y lechugas y cositas así, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta un buen costillar de cochino? Se lo presentan delante, pero decía Daniel, no quiero costillar de cochino, no me contaminaré de la comida del rey, no quiero los manjares del rey, no quiero el vino del rey que estaba consagrado a las divinidades paganas, yo quiero tomar agua y tomar verdura y me va a ir bien. Y entonces aquello dice, bueno, vamos a hacerle caso, y le fue bien. Cuando obedecemos a Dios nos va bien. Dice que le fue tan bien que los que comían de todos los manjares y estaban bien aprovisionados de proteínas y demás, tenían peor cara que los que tenían Daniel y sus amigos, ¿verdad? Porque siempre nos va a ir mejor haciendo lo que Dios nos manda. ¿Lo cree o no lo cree? Puede parecer que no, pero cuando llega en el paso del tiempo. Y ahí estaba Daniel. Y entonces, como tenía el favor de Dios, un hombre de Dios, él fue ascendiendo escalas en la corte real. Y se puso bien en alto, ocupó los cargos más importantes durante el reinado de varios emperadores, entre los sabios y los asesores directos del monarca. Y por eso fue envidiado por muchos. Porque usted sabe que cuando Dios te tiene el favor sobre tu vida, mucha gente te envidia. ¿Por qué? Dice, porque son envidiosos. ¿O no? ¿Por qué envidia a la gente? Porque son envidiosos. ¿Por qué la gente tiene celos? Porque son celosos. ¿De qué son celosos? De lo que no pueden alcanzar ellos, o de lo que no tienen ellos, o de lo que sí tienen pero quieren más. En fin, en otras palabras, había una oposición en aquella corte, y no solamente humanamente por el deseo innato que tienen las personas, sino porque era una corte pagana, donde había muchas divinidades, donde habían brujería, donde habían hechicería, donde habían demonios por todos lados. Si algunos dicen que Haití es un lugar donde hay mucho de estas cosas, pues imagínense Babilonia en este tiempo. ¿Se imagina? Y ahí en medio, Daniel, que encima iba escalando en el escalafón y los otros iban mirando y dice, este es demasiado sabio, es demasiado bueno, es una persona. E intentaban hacerle trampas, artimañas para hacerlo caer. Ahí estaba él, y él se mantuvo fiel. No se dejó llevar por las modas, ni siquiera por las leyes reales, ni por las presiones que intentaban de alguna manera que él desobedeciera a Dios. Porque ellos sabían, donde único podemos cogerlo es que desobedezca a Dios y que le quitemos el favor de Dios. Pero por más que lo hicieron, no lo pudieron conseguir. Recuerda que nunca se mostró hasta la imagen aquella que habían levantado, fue llevado al foso de leones, en fin, tantas cosas en la vida de Daniel. Era una persona íntegra, intachable, con esa sabiduría de Dios. Un hombre santo para Dios prácticamente toda su vida. Cuando él está haciendo esta oración que leímos en este capítulo 9 de Daniel, él tenía unos 80 años. Jerusalén y el templo de Salomón había sido destruido hacía muchos años atrás. Él salió en la primera pequeña deportación, luego una deportación de gran pueblo, y al final la segunda deportación, aquello quedó arrasado. La tierra de Israel estaba, allí pues habían cabreros, aquello quedó desolado, no había casi, aquello se convirtió en algo estéril, todo aquello. Y está este hombre, Daniel, leyendo la palabra del profeta Jeremías.
Y creo que ahí están esas claves para un avivamiento. Vuelvo a repetir, ¿cuántos desean un avivamiento en sus vidas? Pero de verdad, ¿cuántos lo desean de verdad? Señor, yo necesito más de ti. Lo puede decir conmigo así, necesito más de ti. Ponga fuerza, ponga el puño ahí y diga, necesito más de ti. A veces hay que expresarlo de alguna manera, ¿no? Porque Dios nos hizo seres expresivos también. Y una de las primeras claves, voy a dar 3 claves el día de hoy, una de las primeras claves la vemos en estos primeros 2 versos, y es conocer los tiempos que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos visiona, nos redirecciona en la manera que vivimos cada día. Este verso 1 y 2 lo vuelvo a leer, dice lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Era medo, pero fue reconstituido rey sobre los caldeos. En el año primero de su reinado, dice, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, de la generación anterior, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Y él dice 70 años. En otras palabras, Daniel fue de los primeros en ser deportado, nunca volvería a su tierra, se dice, y habían pasado 70 años, él había sido procesado todo ese tiempo. Salió como un adolescente, como un jovencito, 12, 13 años, y está ahí, lo llevan de todo, y lleva 70 años siendo fiel al Señor, luchando, y todo lo que hemos visto en el libro de Daniel, que hemos contado, y él está ahí, ha sido transformado, y una de las cosas en que ha sido transformado Daniel es para ese momento de la historia. Porque se necesitaba ese momento de la historia, y en ese momento de la historia se necesitaba esa clase de hombres, y diría también de mujeres. A veces no entendemos en qué momento de la historia estamos viviendo hoy, en el año 2023, que estamos a pique ya de llegar al 2024, ¿verdad? A veces no entendemos en qué momento de la historia estamos. Si estamos aquí es porque Dios quiere hacer algo aquí, en este momento de la historia con nuestra vida. A veces pensamos tan terrenal y estamos tan metidos en nuestras cosas que no entendemos que hay una dimensión más grande, que hay un propósito eterno de Dios, que por eso hemos nacido cuando naciste. No naciste ni antes ni después. Yo nací en el 72, así que ya paso de medio siglo. Pero aquí hay más jovencitos y también hay más mayorcitos, ¿verdad? ¿O no? Algunos dicen, ya, yo me hubiese gustado nacer más adelantado. Unos, no, yo más atrasado. No, naciste cuando naciste. ¿A que sí? Y damos gracias a Dios que naciste cuando naciste. Porque hay un momento que entiende Daniel que ha sido formado. Es un hombre que ha vivido conflictos, oposición, problemas, pero también es un hombre que ha alcanzado un éxito increíble en su vida, un posicionamiento, unos logros personales para estar segundo en algunas veces y en otras tercero del reino de ese gran imperio babilónico que todavía se habla al día de hoy. Él estaba ahí el tercero del reino, era alguien poderoso, o sea, había estado metido en un foso de leones, había estado en tantos sitios, había pasado tantos problemas y ahora estaba en la cúspide. Pero cuando estaba aquí y cuando estaba ahí, él había permanecido fiel al Señor en ambas circunstancias. Qué importante es esto, ¿verdad? En esos ambientes, él había sido íntegro. Había estado dispuesto muchas veces a perder sus títulos o incluso a morir por no desagradar la voluntad del Padre Celestial. Ha sido una persona generosa. Usted ve la generosidad de Daniel en el libro que él escribe. Ese libro, como incluso aquellos que intentaron quitarle la vida, aquellos otros brujos, adivinos, sabios, que intentaron confabularse contra él, llega un momento donde él tiene que salvarles la vida a ellos. Dice, tranquilo, no maten a ningún sabio, yo le daré, pero si son tus enemigos, no los mates. Porque aquí no estamos para matar a nadie. Aquí estamos para bendecir a las personas. A los buenos y a los malos, ¿verdad? Porque todos en algún momento estuvimos en el equipo del enemigo. Todos los que estamos aquí. Y es la gracia de Dios la que nos hace estar en este lugar. Por eso él dice, no maten a nadie, y él es generoso. Y él da la revelación del rey, dice, no maten a ningún sabio, mi rey, que Dios dará revelación. Entonces Daniel está preparado para un avivamiento. En otras palabras, siempre lo ha estado, para un despertar, para un resurgir. Pero ahora sucede algo, ahora se están sucediendo cambios sociales. Babilonia había caído y los medopersas gobernaban. Mire, esto es algo como dice la palabra de Dios cuando habla de Israel, dice, podrá nacer una nación en un día. Y dice, sí, pues nacerá una nación en un día. Y en 1948 en un día nació una nación, que es Israel. Dice, y desaparecerá un imperio en un día. Pues sí, desapareció la Babilonia, desapareció en un día.
Era una ciudad amurallada, enorme, con un ejército grande dentro. Cuentan las crónicas babilónicas y caldeas de aquel tiempo, que claro, aquellos estaban posicionados ahí. Incluso Daniel recoge que el mismo rey Belsasar estaba disfrutando de un banquete mientras la ciudad estaba sitiada. Dice, aquí no van a poder entrar, tengo el ejército preparado, así que brindemos por nuestros dioses y hagamos fiesta. Él estaba haciendo fiesta cuando escriben la mano en la pared, recuerda también ese texto. Y esa noche dice que Darío, que está acampado alrededor con su ejército, dice, ¿cómo podemos entrar a esta ciudad? Y alguien piensa, había un río que entraba a la ciudad y dice, si cortamos el curso del río a no sé cuántos kilómetros, y cortaron de noche el curso del río, y cuando el curso del río cambió de curso, ellos entraron por la ubicación donde estaba el río, y entraron, llegaron al palacio, descabellaron a Belsasar, le cortaron la cabeza al rey, acabaron con toda la nobleza y se quedaron con el imperio babilónico en una noche. Porque Dios había dicho una palabra sobre Babilonia. ¿Cómo desaparece un imperio en una noche? En una noche. Como mismo nace una nación en un día, desaparece en una noche un imperio. Porque Dios lo había profetizado, lo había declarado. Y entonces dice que está Daniel ahí buscando, porque él entiende, dice, ¿qué ha pasado? Estaba ahora a cargo de Belsasar, el rey babilónico, y al día siguiente estoy en la corte del rey Darío, el rey persa. ¿Y qué ha pasado? Hay cambios sustanciales. Daniel entiende el tiempo que está viviendo, es un tiempo de profundos cambios, como el tiempo que está viviendo la iglesia hoy. Es un tiempo de profundos cambios. El mundo espiritual está completamente revuelto. Las guerras, conflictos internacionales, conflictos nacionales, luchas internas, divorcios, rencores, matrimonios destruidos. La familia nunca se ha visto a las familias como hoy. Los niños no saben ser educados, los padres no saben educar al niño. Me decían el otro día, no, el niño quiere estar 5 horas con el móvil y yo lo dejo, porque ¿qué voy a hacer? Es que si se lo quito, se me pone a gritar, me hace la perreta, o se lo dejo. Total, es el único que tengo y es la única forma que sé darle amor. Hay una mentalidad hoy en la sociedad, pero dice, esto es que no es ni moralmente sana. Hay toda una convulsión espiritual. El sexo está a la orden del día en la juventud. Es algo tan, bueno, podríamos hablar de tantas cosas, ¿o no? La pornografía en las redes, que afecta a hombres, mujeres, niños, jóvenes, aún ancianos. Es algo tremendo lo que estamos viviendo. Y Daniel entiende que está viviendo un momento de la historia de profundos cambios. Y lo que hace él es que busca la respuesta en la palabra de Dios. Él va a la palabra de Dios. Él está leyendo, dice detenidamente al profeta Jeremías, cuando él dice que castigará al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad. Y cuando está leyendo dice, pues esto es lo que acaba de pasar. Hemos cambiado de imperio a escala global en aquel tiempo, a escala mundial. Y dice que él lee ese versículo 10 del libro del capítulo 29 del libro de Jeremías, que dice lo siguiente, pues así dice el Señor, lo había escrito Jeremías muchos años antes, cuando se le haya cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena voluntad para haceros volver a este lugar. Y dice este versículo famoso que usted seguramente se sabe, lo habrá escuchado, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y para daros una esperanza. Y eso también es para nosotros hoy, ¿o no? Gracias, Señor. Esto para nosotros hoy. Gracias, Jesús. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Pero resulta que cuando está leyendo esto Daniel, acaba de ser absorbido un imperio y llegan nuevos generales, y llega un nuevo rey, y llevan nuevas cosas, y una nueva política, y una forma de hacer las cosas, y él está en la cúspide del poder. Y normalmente cuando llegaban a esa cúspide a veces cortaban cabezas a todos los que estaban alrededor. Decían, no, aquí ponemos a los nuestros y quitamos a los otros, que es lo que hacen hoy en día también los gobiernos, ¿verdad? Hasta los funcionarios los cambian. Aquí ponemos a nuestros amigos, aquí ponemos a nuestras cosas, aquí ponemos a los que han apoyado. Y eso es lo que... Y entonces, Daniel, cuando está leyendo todo esto, él dice, yo encuentro respuestas, es en la Biblia. Ella me tiene que dirigir la palabra, no las circunstancias, no los gobiernos, no las políticas económicas de los imperios, las corrientes sociales o nuestras propias emociones, porque a veces nos dirigen nuestras emociones. Ni siquiera la religión, ni siquiera en lo que yo puedo opinar hoy, que mañana quizás opine otra cosa, puede marcar mi vida. Mi vida tiene que marcarla y direccionarla la palabra de Dios, y por eso tenemos que meternos en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y nutrirnos de la palabra de Dios. Y esa es una clave de avivamiento. Meterte en la Biblia con un nuevo enfoque, de nuevo meterte en ella. Ella nos va a enseñar cómo vivir este tiempo. Nada más te lo va a enseñar. La palabra tiene que marcar tu vida. La palabra tiene que marcar tus decisiones.
Tus decisiones no pueden marcarse en lo que vives en un momento, en lo que sientes en un momento o en las circunstancias de un momento. La palabra tiene que marcar tus decisiones, la palabra tiene que marcar tus relaciones sociales, tus relaciones matrimoniales, tus relaciones íntimas. La palabra tiene que marcar tu presente, ella tiene que marcar toda tu vida. La palabra. Si no vamos a la palabra, no hay despertar, porque el despertar se hace por la palabra. Ya lo escribiría el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y aún las intenciones de tu corazón. Es viva, es eficaz. Dice, entra y corta. ¿Qué corta? Lo carnal de lo espiritual. Qué importante es hacer una separación entre las dos cosas, porque a veces actuamos con la carne pensando que es el espíritu, pero lo espiritual lo discierne la palabra. Dice, penetra y diferencia. ¿Qué lo diferencia? El alma del espíritu. Hace una diferencia entre lo almático, entre mis emociones y el sentir del Espíritu Santo. A veces creemos que sentimos esto y que es Dios. No, no. La palabra es la que te va a cortar, te va a decir, te discierne, si no, no. Eso es lo que sientes tú. Ese no es el sentir del Espíritu. Y es la palabra lo que nos dirige. No podemos hacer nada pensando, no, yo siento de Dios eso, pero la palabra dice, eso no puede ser de Dios, porque Dios en la palabra no actúa así. La palabra no te dice que eso no es así. Ay, pero es que yo lo siento, yo me siento. Pues entonces la palabra te va a discernir entre lo que es terrenal y lo que es espiritual. Te va a cortar entre lo emotivo, lo que tú estás sintiendo, y el mover del Espíritu. Es poderosa para discernir los pensamientos. ¿Sabe que el creyente siempre piensa que sus pensamientos son buenos cuando son buenos? Dice, ay, yo estoy sintiendo que le voy a dar... Yani se va para África, ¿verdad? Ay, yo estoy sintiendo que voy a ayudar a Yani, voy a sembrar en ella 50 euritos para que se vaya a África, porque es un sentir del Señor. Entonces se los voy a dar para ayudarla con el viaje a África y le doy a Yani 50 euros. Y digo, ay, qué buena obra. Pero viene la palabra y te dice, ay, Damián, ¿por qué lo estás haciendo? Oh, porque soy generoso. Porque soy generoso. Y te dice el Espíritu, ¿seguro que es porque eres generoso? ¿O porque quieres caerle bien a Ricky? ¿Qué sabe? Uy, porque le va a enterar a Ricky que le diste 50 euros a la esposa y ahora Ricky, hay algo detrás. Porque a veces hacemos así. ¿O no? Y actuamos creyendo que, pero es la palabra y el Espíritu que te dice, no, la motivación no es la correcta. No estás haciendo la cosa como debes hacerla. Y es la palabra la que discierne los pensamientos en la intención de nuestro corazón. La palabra tiene que entrar a nuestra mente, avivar nuestro espíritu. Ella nos mantiene despiertos y ella nos señala y nos revela el tiempo que estamos viviendo en lo personal. Te va a revelar si es tiempo de trabajar aquí o trabajar allá. Si es tiempo de ir o no ir. Si es tiempo de dar un consejo o dar otro consejo, la palabra te va a decir, ahora es mejor que te calles. Si no, mira los proverbios que nos enseñan mucho, y ahora es tiempo de hablar. La palabra nos va a mirar. Por eso tenemos que meternos en la palabra de Dios. No hay avivamiento sin palabra de Dios, sin nutrirnos de la palabra de Dios, sin meternos de verdad de profundo a navegar en la palabra de Dios. Y no en la letra, sino en la palabra. Ella nos revela las cosas. La palabra le dijo a Daniel, ha llegado el tiempo de avivamiento. Ella le dijo, es el momento de levantar de nuevo la casa, es el momento de volver a edificar, es el momento de orar de manera diferente. Y empieza la palabra a fluir en la vida, dice Daniel, oh, es el momento. Cuando todo parecía que no era el momento. Porque hay muchos cambios, porque Daniel tiene una tarea tremenda con el nuevo emperador, con la nueva corte, y él está arriba, y hay mucho movimiento, y hay que cambiar esto, y las políticas van a ser diferentes, y esto va a ser de otra manera. Y él dice, ahora yo no tengo tiempo, ahora si antes trabajaba 10 horas, ahora trabajo 16, ahora sí que no hay tiempo de avivamiento, porque no tengo tiempo de buscar de Dios, porque no tengo tiempo de buscar la palabra. Por eso es lo que dice el verso 3. ¿Sabe usted que habíamos visto que cuántas veces al día oraba Daniel? ¿Quién lo sabe? 3 veces al día. Uy, no sé si las mismas que usted. Pero él oraba 3 veces al día. Y toda su vida este hombre fue un intercesor. ¿O no? ¿Usted qué cree? Él oraba, él estaba ahí clamando. Pero ahora su oración parece que es transformada precisamente por la palabra.
La palabra, él dice que comienza, dice, y yo comencé a orar con ayuno, con súplica, con cilicio, con ceniza. Es decir, un paso de llamamiento es una conciencia del momento que estás viviendo, del momento que te va a llevar a una transformación en tu vida de oración. Comienza a orar diferente a como lo hacía antes. Evidentemente, Daniel lleva toda la vida intercediendo, como digo, oraba hasta 3 veces al día, pero algo detonó en él una transformación en su vida de oración, en su intimidad con el Espíritu. Daniel es un hombre más ocupado que nunca, pero él sabe que lo más importante en su vida para afrontar el tiempo que viene es tener una vida de oración, una vida de transformación en su interior. Y esa conciencia la lleva a cabo a través de conocer la palabra de Dios que le abre los ojos. Dice los versos 4 y 5, y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ¡ay, Señor! El Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, dice Daniel. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si la primera clave es conocer los tiempos que vivimos a la luz de la palabra, la segunda clave es una transformación de tu vida de oración. Y me sorprende que esto lo hace Daniel. Daniel, que fue un hombre íntegro, que ha guardado la santidad de Dios toda su vida, que ha sido fiel, ahora parece que se mete en la condición del pueblo de Dios, en la condición de la iglesia. Él hace confesión y él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, nos hemos rebelado. Pero Daniel, ¿cuándo te has rebelado? ¿Cuándo has cometido iniquidad? Si casi te matan por obedecer a Dios, si no te contaminaste la comida del rey, si fuiste capaz de ir al foso de los leones por no tumbarte en la estatua y adorar a un ídolo, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Cómo Daniel sabe hacia dónde está proyectando, hacia dónde se proyecta el pueblo de Dios, sabe en el tiempo que está viviendo y cambia por completamente. Siempre ha sido un hombre de oración, un hombre de intercesión, pero ahora algo está cambiando. Quizá yo apunté lo que sería hoy quizá la oración para la iglesia si Daniel viviera en nuestros tiempos. No sé, yo me la imagino así. Diría Daniel, y la voy a leer tal cual como la escribí. ¡Ay, Señor misericordioso! Perdona a tu iglesia porque hemos pecado. Nos ha podido el orgullo. Hemos corrido tras nuestros propios deseos. Nos hemos buscado con intensidad. Y siempre ponemos excusas. Nos hemos acomodado. Y siempre estamos centrados en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que deseamos. Perdónanos, Señor, porque somos el centro de nuestro propio universo. Y en los momentos difíciles nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Nos dejamos llevar por las circunstancias. Los problemas marcan nuestras decisiones y no tu santa palabra. Nos ha faltado amor por los que nos han ofendido. Hemos cerrado las puertas de nuestro corazón y nos cuesta arrepentirnos. ¡Ay, Señor, cuánto nos cuesta arrepentirnos! Pero en medio de todo, dice Daniel, tú nos has amado. ¿Sería algo así la oración de Daniel? ¿Usted qué cree? ¿O no? ¿O este Daniel está equivocado? No lo sé. Los versos 6 y 8, Daniel reconoce que no estaban haciendo las cosas bien, que habían pecado. Él sabía que el pecado no te deja vivir las promesas de Dios. Y entonces él se mete en el paquete. Esto es lo que me encanta, Daniel, que se mete en el paquete, como se había metido Moisés, ¿recuerda? El pueblo todo rebelde, Moisés se mete ahí en medio, no, mátame a mí también. Un hombre santo. Dios lo usaría como ejemplo en el libro de Ezequiel para decir, ay, junto con Noé, Job y Daniel, dice los hombres íntegros sobre la tierra. Él, Daniel, no se considera mejor que nadie, ni más santo, ni más ungido. Él sabe que solo no va a conquistar una nación. Él entiende que las promesas de Dios son para el pueblo de Dios. Diga, las promesas de Dios son para la iglesia. ¿Para quién son? No son para, voy por libre, Daniel. No, solo para mí. No. Si la iglesia no es bendecida, usted no puede ser bendecido. ¿Usted lo puede entender eso? Porque el Espíritu Santo se derrama en la iglesia. Por eso los dones son dados a todos de manera diferente, porque todos somos necesarios y todos nos complementamos. Y entonces cuando Daniel entiende eso, él se mete en el lugar de la iglesia o en el lugar del pueblo y dice, ¡ay! Hemos estado haciendo las cosas como nos ha dado la gana. Hemos estado haciendo las cosas mal. Nos hemos rebelado, nos hemos acomodado, estamos aquí en nuestras cosas. Él estaba en toda esa condición. Y vemos lo mismo en el libro de Hechos. Y por eso muchas veces no se dan las cosas que Jesús nos prometió de manera directa, clara y real. Y no hay que ser muy inteligente para saber que la iglesia del siglo XXI
no está cumpliendo con todas las enseñanzas de Jesús. ¿O son cosas mías? Que no se están dando muchas cosas que se deberían de dar. ¿Cierto o no cierto? Entonces hay que mirarnos al espejo y decir, tenemos que mirarnos como iglesia. ¿O no? No, mira, no, esa es la iglesia al lado. Sí, para otras cosas la iglesia al lado. Pero es la nuestra la iglesia. Porque el al lado también es nuestra iglesia. ¿Lo puede entender? Porque solamente hay una iglesia. Se reúnen en diferentes lugares, pero solo hay una iglesia. No hay más iglesias que una. Entonces la primera clave, conocer el tiempo que estás viviendo a la luz de la palabra. La segunda clave es que tu manera de orar va a ser transformada o está siendo transformada porque el Espíritu Santo te va a tomar y van a cambiar tus peticiones, van a cambiar tus prioridades, van a cambiar aún tus motivaciones. Porque estás enfocado en lo que Jesús está enfocado, en las personas, en las promesas de Dios, en las almas y en dar más que en recibir. Porque ¿a quién no le gusta recibir? Si me dan 100 euros yo se lo agradezco, ¿o no? Pero dice, no, dame tú 100 euros. Ya ponemos cara de yo darte. ¿O no? Así. ¿Qué es mejor, dar o recibir? ¿Qué es mejor? Lo dijo Jesús, ¿no? ¿O no? Pero nos cuesta dar. ¿Sabe? Al que les cuesta dar, le va a costar también recibir. Es un secreto del reino de los cielos. Todos los días hablamos en principios económicos del pueblo de Dios. Pero al que le cuesta dar, se le cierra la bendición. Cuando tú eres generoso, la bendición viene. Cuando vemos la vida de Daniel, él daba, él se entregaba. Y ya no estoy hablando solamente de dinero, mucho más que eso. Daba de su tiempo, de su intercesión, de su oración. Él daba y por eso es que recibe de los cielos. Porque todo lo que lo va a recibir duplicado de los cielos. Entonces ahí está, él está cambiando completamente su manera de interceder. La tercera clave de un avivamiento es que es provocado. Dice el verso 19 que Daniel dice, oh Señor, escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa. No tardes, Señor, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se ha invocado, es para tu gloria, no es por nosotros, no es por mí, es por ti, Señor, para que tu gloria sea conocida a esta nación. Un aplauso a él si queda. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Entonces cambia completamente la visión del reino y la visión cuando él entiende que es un momento de avivamiento, es un momento de transformación, es un momento de cambio, es el momento que está profetizado en la palabra de Dios que había puesto ahora. Dice, estoy en ese tiempo. ¿Qué hago? ¡Ay, voy a buscar más de Dios! Pero es que ahora tengo mucho trabajo, pero es que ahora hay no, tengo que buscar de Dios. Pues entonces voy a ayunar porque mi tiempo de almuerzo o mi tiempo de cena lo voy a buscar de Dios. Por eso dice que ayunaba. Es que no tiene pues prefiero dejar de comer a dejar de buscar a la presencia del Espíritu Santo. En ese caso de Daniel. Entonces, algo está pasando en la vida de Daniel. Y Daniel no hace diferencia. Él sabe que no es cuestión de quién lo merece o quién no lo merece. Él sabe que no es por méritos humanos. Él está entendiendo que es la gloria de Dios la que tiene que manifestarse. Que todos necesitamos el toque del Maestro. Él ha permanecido fiel años y años, pero también está clamando por aquellos que han estado jugando a ser cristianos. Porque todos necesitamos de Él. Aquellos que han sido dominados por su carne también necesitan de Dios. Y Daniel provoca lo que ha despertado en su conciencia a través de la palabra, en su espíritu. Algo está pasando dentro de él y él se centra en provocar aquello que Dios ha prometido, que Jeremías había profetizado. Si es el tiempo, si Dios lo prometió y si está profetizado, yo tengo que provocarlo que salga a la luz. Y eso es lo que está haciendo Daniel cuando entiende el tiempo que está entiendo. Está metido con Dios. No está pensando en que si el nuevo gobierno le va a seguir tratando bien, o si le van a respetar su fe, o si se va a quedar parado, o si le van a dar pensión ahora porque ya tiene una edad. Él está cumpliendo sus responsabilidades diarias y sus obligaciones en la corte del rey, como consejero del rey, pero al mismo tiempo está centrado en algo mayor. Él dice, hay promesas que están por cumplirse y no se están cumpliendo, pero veo que están a las puertas. Entonces no voy a parar, dice Daniel, de orar, de clamar, de actuar, de caminar. No tengo que ser convocado a interceder por esto. Porque hay una convocatoria más grande que la puede hacer cualquier persona, que es la que aparece en la palabra de Dios para este tiempo. Es cuando el Espíritu Santo te convoca a clamar, a interceder por las almas.
Porque es fácil cuando convoco a un pastor, venimos y oramos, después yo hablo una vez con una y digo, no, yo no oro más en toda la semana porque soy intercesora, pero si no hay convocatoria yo no intercedo. ¿Entienden lo que les digo? A veces no entendemos el reino de los cielos. No entendemos que la convocatoria la hace el Espíritu Santo y la hace tu vida. Que hay personas que están partiendo de este mundo sin el conocimiento de la gloria de Dios. Y está la gente cansada de palabras y de religión. Por eso Daniel dice, no, tenemos que ver tu gloria manifestarse. Tenemos que ver lo que dice tu palabra. Algo tiene que suceder porque han pasado los 70 años y tú dijiste que en 70 años acabaría y que volveríamos a levantar una nación y que volverían a pasar las cosas. ¿Qué nos ha dicho Jesús a cada uno de nosotros? ¿Qué promesas de Jesús en tu vida no se están cumpliendo? Yo entiendo cuáles no se están cumpliendo en mi vida. Por eso estamos clamando, por eso estamos orando. Dice los versos 20 y 21, dice, terminando casi este capítulo, dice Daniel, aún estaba yo hablando, estaba yo orando y estaba yo confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y presentando mis súplicas. Fíjate lo que estaba haciendo él. Delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios, todavía estaba yo, voy a decir, hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Mire, cuando uno ha estudiado los avivamientos que han pasado en la historia, yo entiendo que todos los avivamientos comienzan igual. Aún estaba yo orando, y estaba yo clamando, y estaba yo suplicando, y estaba yo confesando los pecados del pueblo. Y yo estaba ahí, y estaba, dice, añade Daniel, y estaba yo muy cansado, porque estaba muy cansado, ¿o no? ¿Usted a veces está cansado? Uy, pero a pesar de que estaba muy cansado, él dice, yo seguía orando, yo seguía confesando, yo seguía clamando, yo seguía, y de pronto, cuando él estaba en esa situación, algo sobrenatural apareció. Le aparece el arcángel Gabriel y se le acerca y le dice lo que tiene que decirle. ¿Sabe lo que dice el capítulo 2 de Hechos? Usted conoce la caída del Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaban orando. Y mientras uno estaba orando, estaba diciendo, uy, ¿y por qué cuentan con aquel y conmigo no? Uy, mira la pastora ahí sentada. Uy. ¿Qué estaban haciendo? Dice la iglesia, estaban unánimes. Eran de un mismo sentir. ¿Cuál era ese sentir? El sentir de Cristo. El sentir de las almas. El sentir de las vidas. No estaban pensando en sus propios problemas, en sus propias cosas, que todos tenían problemas, que todos somos humanos, todos tenemos nuestras cosas, pero estaban mirando más allá. En un tiempo donde todo aquello comenzaba y comenzaban sabían que si se hacían creyentes, los echaban de la sinagoga y los echaban del templo y muchas cosas ellos no estaban pensando, uy, es que hay que disimular que somos. No, ellos eran lo que eran, no podían disimularlo. Y estaban en un mismo sentir. Y estaban juntos orando en unidad, clamando, y de repente vino del cielo un fuerte viento y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, y así empiezan los avivamientos, basados en la palabra de Dios, son provocados por hombres y mujeres que son fieles al mensaje de Cristo. Y no son muchos. No hacen falta multitudes. Solamente alguien que entienda la palabra de Dios, que se meta en la palabra de Dios y que sepa que es el tiempo de despertar, que es el tiempo de avivar, que es el tiempo de echarle esa leña al fuego, porque es el tiempo de que la sociedad conozca que tenemos un Dios verdadero, porque usted lo sabe, pero la sociedad es la que no lo sabe. Son las personas las que no lo saben. Son las personas las que siguen enfermando, las que siguen los matrimonios rompiéndose, las que siguen las cosas pasando. Son las personas las que no lo saben. Y cuando usted le habla de Cristo dirá, guau, este puede ser testigo de Jehová, y si era fuera mormón, porque ellos entienden que es una religión lo que nosotros le proyectamos, desde su mentalidad. ¿Usted lo puede entender? Por eso Jesús es claro y le dice a sus discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre sanarán, en tu nombre harán esto, les atacarán pero no podrán hacer nada, les morderán una víbora, y no, en mi nombre, comienza a hablar todo esto porque la sociedad tiene que ver que somos lo que Jesús dice que somos. ¿Me está entendiendo? Y Daniel lo llega a entender. Daniel dice, pasaron los 70 años, es el momento de despertar.
¿Y cómo lo hace? Se mete de lleno con Dios. Él no dice, bueno, voy a llamar a Mesac, a Sadrach y a Abednego, ¿se acuerdan sus amigos de juventud? Porque no sé dónde están. Ya tiene 70 años. Ay, voy a llamarlos, a ver si cuento con ellos, porque si no... No, él no está pensando nada más. Él está pensando en que ha llegado un momento y alguien tiene que clamar por la iglesia de Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Porque a veces clamamos por las almas de fuera. Pero hay que clamar por la iglesia de Dios. Porque es la iglesia donde se derrama el Espíritu Santo. Y tiene que encontrar esas vasijas preparadas. Entonces tiene que decir, Señor, perdónanos, porque mira que hemos hecho, mira que hemos sido cabezones. ¿O no? Dice, no, yo no tanto, no importa. Daniel no era nada cabezón y se metió por el pueblo. Y dijo, y no por nosotros, sino para que tu gloria. Entonces, claves del avivamiento, primero, resumo, métase en la palabra de Dios. La palabra le va a señalar el tiempo que estamos viviendo. El Kairos es un tiempo oportuno donde sucede algo, pero tiene que ser provocado ese algo. Segundo, tu manera de orar, de clamar, de suplicar, de confesar incluso tus pecados, los de tus hermanos en la iglesia, aún los de tu familia, va a ser transformada porque tus peticiones van a cambiar, porque tu visión o nuestra visión deja de ser carnal y se vuelve una visión espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu entra y separa en nuestro corazón lo almático de lo espiritual. Y entonces deja de seguir tus emociones para seguir la voz del Espíritu. Para seguir el mover del Espíritu. Y en tercer lugar, provocas en tu vida cosas nuevas. Provocas el anhelo que viene del cielo. Comienzas a clamar y comienzas a decir, a mí no me importa tanto este problema que tengo, yo sé que hay un problema más grande y es que la iglesia tiene que despertar, es que se tiene que levantar, es que quiero llegar, Señor, lo que tú estás haciendo en aquella persona. No tienes que usar mis manos para sanar, pero entonces usa aquella, o usa el último que llegó, que él vea que tú tienes poder, porque no es importante yo lo que hago yo, es lo importante lo que hace el Espíritu Santo en las personas. En cada uno de nosotros. Y cuando uno empieza a mirar así el Evangelio, si no me quieres usar a mí de esta manera, yo me voy a seguir aquí como Daniel. ¿Sabe? Daniel no salió de Babilonia. Pero él clamó y oró, intercedió y provocó que todo un número de judíos que habían sido deportados hacía tantos años volvieran a su nación con Nehemías y volvieran a levantar el templo con Zorobabel. Él lo provocó. Pero él no salió, no, pero fue gracias a mí. Acuérdense, no, porque Daniel sabe cómo funciona el reino de los cielos. ¿O no? Él conoce el reino de los cielos. Cuando tú quieres ser protagonista de algo, el Señor dice, ay, no puedo usarlo. Pero cuando tú quieres que el protagonista sea otro, Él te mira y dice, ahora puedo contar con Él. Porque ya murió a sí mismo. A sus egos, a sus historias, a sus complejos de superioridad y a esto y al otro. Ya murió, ahora puedo usarlo. ¿O no? ¿Cuántos quieren que yo lo use? Ay, Señor, mira tu iglesia, aquí estamos para ser usados por tu presencia. Bueno es el Señor. Provoca lo que Dios ha dicho. Que todo lo que dijo de Cristo se ha de cumplir en nuestra vida. Algunos dicen, pero ¿cómo será eso? Usted solo tiene que provocarlo, usted tiene que clamar, tiene que decir, ayúdame, Señor, Espíritu Santo, hazlo. Toca a mis hermanos, toca a la iglesia, toca, tú los has rescatado con tu sangre, ellos te necesitan, tenemos que glorificarte. Y usted comienza a orar por uno, a diestra y a siniestra. Ay, Señor, yo sé que este hermano me está diciendo una trola como un día de fiesta, pero qué pedazo de mentira me acabo de decir. Ay, Señor, perdóname, Señor, por nuestras mentiras. Y se mete usted en el paquete. ¿O no? Para que el hermano, el Dios pueda hacer algo en la vida del mentiroso. ¿Usted nunca ha mentido? ¡Uy, santo! Y comenzamos a ver la vida diferente, porque la relación dentro de la casa es lo que decía Jesús. Y este es el amor. Que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis seguidores. Que cuando alguien le diga a alguien del otro hermano, ¡ay! Pero tú sabes que él es medio engreído. ¡Ay! Yo lo que sé es que Dios está haciendo algo en su vida. Pues Dios va a seguir trabajando. Amor, amor de los unos por los otros. ¿Lo entiendes? Diga que está a tu lado, quiero amarte más todavía. Con ese amor de Cristo, ese amor perdonador, ese amor que hace las cosas nuevas. Pero tienes que tener una visión en la palabra, tienes que meterte en la palabra. La palabra te va a decir cómo estás amando, te va a revelar tu corazón, te va a revelar las intenciones del corazón para que tú las veas. Ay, Señor, es verdad. Yo creía que era porque era tan bueno y era porque quería quedar bien con Ricky. Ay, Señor, perdóname, que mis motivaciones cambien, que las cosas cambien, que las cosas funcionen. Necesitamos más de Él. Y con el único fin de darle la gloria a Dios y vivir el legado de Cristo. No sé si van a poner música o vas a tocar. Muy bien.
Tú dejas de ser el centro de tu vida. Tú dejas de ser el importante en tu vida. Tus sentimientos dejan de ser los prioritarios en tu vida. Claro que tenemos emociones, pero no pueden marcar por encima de las emociones del Espíritu. El importante en tu vida es el Espíritu Santo. Tus razones. Cada vez Dios me trabaja en esto, ya yo digo, ¿y tú qué opinas de esto? Digo, yo no opino nada. Ya pasé demasiados años opinando cosas. A ver, si tú qué opinas, yo no opino nada. La palabra dice, léela aquí, ahí léela, a ver qué te dice a ti. Yo no opino nada. Porque uno tiene que morir a sí mismo para que el Espíritu pueda florecer en su vida. Y a veces estamos tan llenos de opiniones, de sentimientos, de cosas, de hacer, ay. ¿Y tú cómo haces esto? Yo lo hago así, pero estoy dispuesto a cambio. Puede ser que mañana lo haga de otra manera. Tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y no hay otra iglesia que meternos en intensidad en una vida de oración. Entonces tú puedes ver cómo está haciéndose mover, cómo te estás moviendo en ese avivamiento que Dios está trayendo a la vida. Que el Espíritu Santo, que la palabra que Jesús nos dejó, que la voluntad del Padre se manifieste en tu vida. Y yo se lo digo sinceramente, yo lo que dijo Jesús no lo estoy viviendo en su totalidad, ni lo estoy viendo en la iglesia de Cristo de nuestros días. Así que te invito a que como Daniel podamos vivirlo. Y no se hace con una oración después de un culto, se hace reflexionando en la palabra de Dios, se hace metiéndote en la palabra de Dios y Él te va hablando en esa palabra para sumergirte en su presencia. Porque el avivamiento es un cambio completo en la mentalidad de la iglesia, en la visión de la iglesia. No es una oración, es mucho más. Es mucho más que eso. Es meternos con Dios, es vivir las promesas de Dios, es esperar a ese de repente. Y cuando Daniel estaba aún orando y estaba aún clamando y estaba diciendo, Señor, ha llegado el tiempo, un de repente, algo sucedió. Lo sobrenatural viene cuando te encuentras alineado, tú estás ahí clamando. Este hombre que pasó toda su vida íntegro a Dios, él entiende que había llegado el momento. Iglesia, ha llegado el momento. Ha llegado el momento en tu vida. Ha llegado el momento que todo sea puesto a veces patas arriba, que venga como un huracán que dices tú, pero si yo estaba para allá y ahora estoy para el otro lado, porque quizás estabas equivocado. Pero cuando tú te dejas mover por el Espíritu Santo, comienzan a suceder cosas en ti. El corazón se empieza a abrir. Él te va a decir en tu mente, en tu corazón va a ser discernido y cosas van a suceder. Ha llegado el momento. Ponte en pie conmigo.